Contacto Informativo presenta la entrevista. Claro. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero precisamente para hablar de este censo poblacional 2020, tenemos en la línea a Cuauhtémoc Modesto, que es el director del Consejo Estatal de Población del Gobierno del Estado. Cuauhtémoc, muy buenos días. Adrián, buen día, un saludo a ti y a tu auditorio, buen día, doctor, y a Juan Vega, desde luego, un gusto saludar. Buen día. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por contestarnos la llamada. El día de ayer presentaste precisamente, junto con el INEGI, lo que va a ser este Censo Poblacional 2020. Así es, estimado Adrián. El día de ayer, en una rueda de prensa, conjunto con el titular del INEGI, la coordinación estatal del INEGI, el ingeniero Arturo Ramos, se difundió el censo, los pormenores del censo 2020 que iniciará este 2 de marzo, Adrián, en San Luis Potosí, bueno, en todo el país, desde luego, y estar atentos en San Luis Potosí. La invitación fue que pudiéramos estar sensibilizados respecto a este ejercicio que es de suma importancia para mostrar la panorámica del perfil poblacional de todos los mexicanos, todos los potosinos, y a partir de ahí información que pueda ser de utilidad para el análisis, el diseño, el fortalecimiento de políticas públicas y también para la observación desde diversas ópticas, la academia, la sociedad civil, el sector empresarial, en fin, esta es, digamos, la panorámica que ayer se compartió, Adrián. Cuauhtémoc, precisamente hablábamos con el doctor de que precisamente este tipo de censos nos sirve para la toma de decisiones, para la creación de políticas públicas que vayan encaminadas al mejoramiento de la vida de los potosinos, en este caso, de todos los mexicanos, pero en este caso de los potosinos. Ustedes, tú en COES, sabemos que trabajas muy duro y ya tienes más o menos también, digamos que un antecedente de cómo nos encontramos en esos momentos en San Luis Potosí, ¿no? Sí, Adrián, auditorio, invitados en la mesa, quienes te acompañan. En efecto, el dato que nosotros damos seguimiento es, digamos, lo que nos comparte el Consejo Nacional de Población, el CONAPO, a través de sus proyecciones de población. Que ahí sí es importante puntualizarlo. El CONAPO nutre sus proyecciones, este ejercicio estadístico lo nutre con la información del INEGI. Esto es el censo más próximo o reciente, que fue el 2010, y a partir de ello genera esas proyecciones. Entonces, al 2020 podemos compartir a tu auditorio que somos 2.886.000 potosinos, casi muy próximo a los 2.900.000 habitantes. Y bueno, esta es la estructura, digamos, general, con una presencia, lo hemos comentado, de 11% actualmente de población adulta mayor, digamos, es el dato más, entre otros, más evidente, más relevante, que se hace presente, y que en el 2030 arribará esta población a alrededor del 15% de total de los potosinos. Entonces, son datos relevantes. La población entre 14 y 29 años, que es otra también, una parte fundamental, dado que están vinculados o se vincularán al sector productivo, ronda el 27.6% de la población del estado. Cuauhtémoc, ¿cuánto crecimos en los últimos 10 años en nivel poblacional? Fíjate que es un dato interesante. La tasa de crecimiento que tiene el estado de San Luis Potosí es del 0.7%. En términos de análisis demográfico, es una tasa, coloquialmente se dice, manejable para procesos de planeación, de planificación, hacia dónde se puede destinar, se puede orientar el crecimiento de la población, puesto que en algunos momentos, en los 70s, por ejemplo, se aproximaba al 2%, es decir, la tasa, al llegar al 2%, tasa de crecimiento poblacional, incluso superarlo, pues ya son situaciones, digamos, de cierta advertencia respecto al crecimiento importante, dinámico, de la población. Y esto, si no se acompaña con medidas de prevención, de planificación, no solamente de la propia población, sino de hacia dónde se estarán disponiendo espacios para su hábitat, de dónde provendrán los recursos para abastecer las necesidades de esta población,
puede ser complejo. Entonces, con una tasa de 0.7% es sumamente, digamos, armónico para procesos de planeación, y esto es la dinámica que ha presentado San Luis Potosí. Te diría que del último censo hacia acá ha rondado ese porcentaje, una tasa sumamente armónica, reitero, para los procesos de planificación en cuanto al crecimiento y expansión de los centros poblacionales, los territorios, las localidades en nuestro estado. El tema servicios, Cuauhtémoc, también va a ser un tema importante a conocer dentro de este próximo censo. Sin lugar a duda, ¿perdón? No, sí, adelante. Sí, Adrián, sin lugar a duda, el perfil poblacional o la información respecto al perfil poblacional de la población, en este caso de los potosinos, va a ser relevante, puesto que va a perfectamente ubicar dónde se centra los grupos poblacionales, cuánto han crecido, los diversos grupos poblacionales, niños, adolescentes, jóvenes, población adulta mayor, mujeres, población indígena, y bueno, población con discapacidad, y esto, reitero, será útil para definir acciones de gobierno desde la perspectiva gubernamental que puedan ser atendidas y que puedan ser subsanadas. Desde luego, fortalecer también políticas públicas que ya están en curso en el ámbito estatal y que podrían ampliar su cobertura, su impacto, y desde luego en beneficio de las y los potosinos. Tocayo, un tema que no me gustaría, pero que tengo que preguntar, el tema de la violencia, y recordemos precisamente hace 10 años que hubo algunos problemas por el tema de inseguridad que tenía que ver con el tema del INEGI, por las visitas que se tienen que hacer precisamente a las casas. ¿Qué tenemos que pedir a las personas que asistan y cómo van a cuidar también a estas personas que van a estar haciendo el censo? Sabemos que no te toca a ti directamente, pero sabemos que también es un tema que pues conoces bien. Desde luego, Adrián, fíjate que todo esto se comparte, el INEGI lo comparte en el Comité de Apoyo al Censo que el señor gobernador del estado ha instruido conformar para precisamente dar seguimiento y atender necesidades que a partir de este ejercicio censal se puedan suscitar. Y en este sentido, INEGI es una institución muy fuerte, muy sólida, con mucho expertise en estos procesos, desde luego, y tiene ya protocolos preestablecidos para atender situaciones de diversa índole, incluido situaciones, digamos, que están relacionadas con efectos, digamos, de inseguridad en algunas zonas. Los tiene perfectamente el trato, la vinculación con la población. De verdad que ayer fue muy detallada los comentarios. Lo que te puedo compartir es que esos protocolos permiten una vinculación, una inmersión con el territorio muy armónica, muy positiva. Incluso comentaba el titular del INEGI en San Luis Potosí que en algunos lugares la propia población, después de que los encuestadores establecen contacto, generan esa vinculación, esa relación fluida, incluso son ellos quienes pueden acompañarles en los procesos de levantamiento de las encuestas. Entonces hay una vinculación, una endogenización de este proceso en los territorios, lo cual es muy positivo. Pero respondiendo a tu pregunta, existen ya protocolos preestablecidos que el INEGI tiene perfectamente ubicados en los diversos territorios, que ayudan a que el ejercicio pueda ser más fluido y desde luego obtener en el tiempo especificado, que sería el deadline, el fin, el 27 de marzo, tener ya la información recabada para su posterior procesamiento. Pues bueno, seguramente es una labor titánica la que van a tener que hacer, y pues bueno, luego les tocará a ustedes en el análisis de lo que resulte de este censo. En efecto, Adrián, esperamos desde luego muy atentos la información que seguramente se ha difundido que será este mismo año cuando se obtenga, y a partir de ello nosotros dedicarnos a hacer el análisis, compartir la información a toda la población, a todos los sectores de la población para su respectiva utilización, procesamiento y seguimiento de los temas que considere oportuno. Ay, que olvidaba que este año la digitalización es algo importante que también va a suceder dentro del conteo del INEGI, ¿verdad? Así es, se levantará en 2 vías el cuestionario, en la parte física, ya el INEGI determinará en qué zonas, y por otro, en la versión digital, que también será un ejercicio innovador para esta sesión. En esta ocasión, los 58 municipios de luego participarán con más de 9,000 localidades. En la pasada edición del censo fueron alrededor de 6,500 localidades, se eleva ahora un poco más para arribar a 9,000, serán 84,830 manzanas en las cuales se obtendrá la información,
y aproximadamente se censarán 1 millón de inmuebles, de los cuales 800,000 corresponden a viviendas habitadas. Esto, pues, digamos, abona esta complejidad que tú bien has comentado que este ejercicio representa, pero que con el interés, la colaboración, la sensibilización de la población, de la sociedad, la verdad es que esto puede ser más ágil y puede ayudarnos a tener esta información para, reitero, fortalecer acciones de gobierno, en el caso de la entidad gubernamental, que deriven en beneficio de la población. Pues muchísimas gracias, Cuauhtémoc Modesto, te agradecemos muchísimo esta comunicación y pues esperemos estar atentos y en comunicación contigo pues para conocer mucho más de lo que será este censo poblacional 2020. Muchas gracias, Adrián, a ti, a tu auditorio, a tus invitados, y desde luego estaremos atentos para cualquier interacción que sea necesaria. Un saludo y buen día. Gracias, un gusto saludarlo. Gracias, pues esto fue Cuauhtémoc Modesto, director del Consejo Estatal de Población. Doctor, ¿cómo ve? Pues sí, datos importantes, ¿no? Definitivamente, hay diversos elementos muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad potosina y mexicana. Por ejemplo, entre muchas otras cuestiones, mencionaba el señor Modesto acerca del crecimiento, por ejemplo, de la población adulta mayor, por ejemplo. Sí, que esto es, bueno, es algo que nos va a repercutir a futuro, doctor. Exacto. Simplemente si se habla de que en este momento está contabilizado un porcentaje de 11% y va a llegar al 15%, pues realmente esto implica un reto muy importante para las áreas de gobierno que atienden a este sector de población. Exactamente. Por ejemplo. Tenía según entendido que al menos registrados en San Luis Potosí solo había 3 geriatras capacitados en este tema y pues bueno, para esta cantidad de adultos mayores que hay, pues bueno, yo creo que no es suficiente, ¿no? En el tema de adultos mayores ahí están grandes retos. Por ejemplo, y oportunidades. Y oportunidades también. De hecho, por cierto, casualmente, y lo comento como una anécdota meramente personal, en alguna época tuve la oportunidad, la suerte y la oportunidad de ser procurador de la defensa del menor, la mujer y la familia, y también incluía la atención al sector de adultos mayores en aquel tiempo. Ahora esa procuraduría se ha restringido su marco de facultades para la atención de niñas, niños y adolescentes. Pero en otras épocas hablábamos precisamente cuando nos referíamos a la atención o atendíamos casos concretos de adultos mayores. Por ejemplo, no sé si pudieran recordar un caso, recuerdo varios, pero un caso, por ejemplo, en la calle Santos de Gollado, aquí en la capital potosina, de una señora ya adulta mayor de edad avanzada que vivía prácticamente en un basurero en su propia casa. Otra fue acá por el mercado República. Sí, que es un sector muy mal atendido. Y que la verdad no le hemos puesto la atención que se debe. Así es. Y precisamente hablábamos de que ya desde aquel tiempo, cuando a mí me tocó estar en esa responsabilidad, era en los años 2003-2009, o sea, la primera década de este siglo. Ya estamos prácticamente entrando a la tercera década del siglo XXI y está creciendo el sector de población adulto mayor. Por tanto, los retos se amplían, pero también las oportunidades. Como tú dices, geriatras, atención especializada médica, de recreación, de esparcimiento, etcétera, es algo que va a ser necesario fortalecer. Entonces, esto implica que diversos sectores de la administración, e incluso de las áreas judiciales, legislativas, etcétera, tendrán que estar muy atentos para el diseño de políticas integrales que atiendan a este sector de población. Y esto lo ponemos como ejemplo. Claro, y que es algo que no hemos visto, doctor, porque incluso San Luis se hablaba que era como un destino favorito, por ejemplo, de canadienses, adultos mayores, y nosotros ni siquiera tenemos los servicios, o como se dice, la recreación para ese tipo de personas. La recreación, los establecimientos adecuados para sus actividades, en fin, los esquemas de atención para que puedan tener, digamos, cierto desarrollo armónico, cultural, hasta deportivo, diríamos, intelectual, en fin. Un tema en el que vamos muy lento, pero pues bueno, sí veo que se va avanzando en el tema de la accesibilidad, por ejemplo, para personas con discapacidad, que hay muchos adultos mayores que ocupan ese tipo de cosas, de silla de ruedas, de andaderas, y que tienen, digamos, que accesos especiales para ellos. Hemos ido avanzando también en este tema, por ejemplo, muy lento lo veo, pero hemos ido avanzando. La accesibilidad es un camino que se ha estado transitando de manera muy importante. Es cierto, ya llegamos casi a la mayor parte de oficinas públicas, tanto del sector privado como gubernamental, en la que ya la accesibilidad pues es un tema que está muy bien atendido, pero definitivamente falta orientarlo exactamente a las personas y grupos que necesitan ese tipo de apoyos. Entonces creo que todo esto precisamente nos da el panorama
pues de todo lo que podemos hacer y gracias a la información que tenemos derivada de este censo, pues vamos a tener elementos muy importantes de análisis, claro. para el desarrollo de proyectos, programas, actividades, acciones, todo enmarcado en políticas públicas que atiendan a todos los grupos de población. Pues esperemos que se tome en cuenta, ¿verdad, Pues Juan? sí. Así es. Esperemos contar con estos estos nuevos datos de la población y también para poder desarrollar. Y como bien se señalaba, proyectos. este es un reto muy importante y además una oportunidad de análisis Así para es. diversos sectores, para sectores oficiales, para la academia misma, que en su momento se puedan establecer ciertas líneas de trabajo que se planteen desde los distintos entornos de análisis. Esto es algo importante y habrá que trabajar en todo ello. Doctor Martín Beltrán, le agradecemos mucho el haber estado con nosotros, el habernos acompañado en esta entrevista también, que bueno, se relacionaba mucho con su tema del día de hoy. Y por lo pronto, pues vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes. La entrevista.